para mí poder compartir mi experiencia, yo creo tanto personal como profesional con ustedes. Y vamos a pasar los próximos 40, 50 minutos compartiendo realmente cuáles son para mí los focos de atención para que ustedes puedan integrarse al mercado profesional en Francia de acuerdo a su perfil y no de acuerdo a lo que pudieran haber encontrado, ¿no? Como ofertas. Antes de empezar, platiqué con Rebeca sobre el perfil o sobre los participantes que están conectados. Hay un 50% de mexicanos en México que quisieran trabajar en Francia y 50% que ya están en Francia y que quieren trabajar en México. Tenemos también personas que hablan francés, otras que no lo dominan. Entonces, la presentación está diseñada para que cada uno de ustedes, en todo caso eso espero, puedan encontrar las pistas que les ayuden a, uno, identificar sus retos y oportunidades, porque todos tenemos cosas que ofrecer en un mercado laboral. Y la otra es lo que yo llamo las reglas de oro, las reglas clave para ser identificado como un talento en México, pero particularmente en Francia. En la siguiente slide les voy a hablar sobre la agenda. Si me ayudas, gracias, Rebeca. El tiempo es corto, así que vamos a concentrarnos en los puntos clave. Primero, ¿cuáles son las oportunidades como mexicanos para encontrar un trabajo en Francia? Y en contraparte también, ¿cuáles pueden ser las dificultades? ¿Qué es lo que pueden hacer para obtener o para alcanzar un desarrollo profesional en Francia? ¿Cuál es la postura a adoptar? Porque una cosa es la experiencia, es incluso hablar idiomas, y otra cosa que los reclutadores buscan mucho es cuál es la postura que ustedes tienen. Hablaré también de cuál es la candidatura que tenemos que presentar un poco a la francesa, porque yo creo que ese es el objetivo. La mayoría de ustedes tienen una gran experiencia profesional. A lo que les voy a ayudar o en lo que los voy a encaminar es cómo hacer que esa experiencia que ya tienen sea atractiva para un mercado laboral francés. Y para terminar, hacer de su diferencia, que es ser mexicanos, su mayor ventaja. ¿Ok? Vamos a empezar por las oportunidades. Y la definición de oportunidades es diferente dependiendo de cada persona. ¿Cómo identifiqué o cómo construí yo estas oportunidades? Es pensando qué es lo que ustedes tienen para sacar provecho en la búsqueda de un trabajo en Francia. ¿Ok? Y el primer punto que me viene a la mente es su perfil bicultural, porque, como dije, la mayoría o el 50% ya están en Francia y se diferencian gracias a esa capacidad de tener una doble cultura. ¿Por qué esto es importante particularmente en el mercado francés? Rebeca, creo que hay micrófonos abiertos y se oye un Claudia, eco. interrumpo un segundito. Chicos, por favor, cierren sus micrófonos por respeto al tiempo de Claudia y de las 59 personas conectadas. Gracias. Gracias. Entonces, hablaba de la diversidad cultural. ¿Por qué es importante en Francia? Y algunos de ustedes seguramente ya lo sabrán. Hay una ley que es la ley de la inclusión, diversidad y de la igualdad de oportunidades. En esta ley no hablamos únicamente de origen o de nacionalidad. Es una ley en la que las empresas, bueno, el Estado, básicamente promueve la diversidad de género, de origen, de estudios, de edad, y eso hace que hoy las empresas tengan realmente una necesidad por reforzar esa diversidad cultural. Básicamente por dos razones. La primera es porque un estudio de McKinsey, que es un despacho de consultoría, demostró que la diversidad cultural o la diversidad en el sentido global ayuda al desempeño individual y por tanto a los resultados de la empresa. Y eso hace muchísimo sentido a los directivos de cualquier grupo.
La segunda razón por la que la diversidad es importante es porque hoy, sobre todo la nueva generación, pero no solamente, buscan trabajar en empresas socialmente responsables. Y cuando hablamos de socialmente responsables es justamente trabajar en equipos diversos. Entonces, tienen una amplia oportunidad para que su perfil hoy sea valorizado comparado con otros perfiles que son posiblemente 100% franceses. Otra oportunidad que identifiqué tomando en cuenta el perfil que Rebeca me comentó es su experiencia internacional. No necesitan estar en Francia para considerarse como candidatos que tienen una experiencia internacional. Pueden estar en México, pero trabajar con equipos en Estados Unidos o en Argentina, en Brasil o incluso en Francia. Lo que hoy buscan las empresas es justamente esta apertura y que ustedes puedan ser capaces de adaptarse a un nuevo contexto. Entonces, hagan énfasis cuando ustedes preparen su proyecto profesional en lo que puedo aportar y puedo aportar esta experiencia internacional. El tercer punto es el dominio de idiomas. Y a propósito puse una S en idiomas porque la mayoría de ustedes, bueno, evidentemente tienen el español, pero también hay otra vez un eco. Si pueden, por favor, a los que van conectándose, por favor, apaguen sus micrófonos. Es por respeto a la ponente y a los que están conectados. Gracias. Lo siento, sobre todo para ustedes, porque se oye un eco y entonces para que sea claro, creo que está bien. Gracias, Rebeca, por pasar el mensaje. Idiomas, decía, es básicamente, hoy, después del COVID, las fronteras, la verdad es que se hicieron mucho más fáciles. Y el hecho de que ustedes estén en México no impide que puedan trabajar a distancia en Francia. Y el hecho de que hablen español, que todos por lo menos hablan el español, es también una oportunidad. Me voy a detener aquí también porque el inglés, hace algunos años hablar inglés era importante, hoy es indispensable. Entonces asumo que si bien no todos, la mayoría de ustedes tiene de entrada esos dos idiomas, más evidentemente los que viven en Francia el francés. Y voy a terminar estas oportunidades con lo que le llamamos las experiencias o las competencias comportamentales o soft skills. ¿Por qué esto es importante? Porque yo no estoy a favor de tener patrones culturales. Yo creo que cada persona es diferente, pero también cuando llegué a Francia tuve la oportunidad de trabajar en formaciones, de trabajar con equipos multiculturales. Y es ahí donde te dicen, bueno, tú como mexicano, para trabajar con un francés tienes que tener estas competencias, con un colombiano, con un chino. Poco importa para mí la nacionalidad, lo que es importante es que ustedes puedan realmente identificar cuáles son, escucho a un bebé por ahí, si puede la persona cerrar el micrófono, por favor, si pueden identificar cuáles son sus competencias comportamentales que los hagan diferentes. Y una vez más, sin entrar en patrones culturales, creo que el mexicano tiene una ventaja de ser optimista. Para aquellos que están en Francia, esa apertura, esa toma de riesgos, esa capacidad de adaptarse a un contexto diferente, los hace también como alguien que es diferente, que pueden obtener o en todo caso verlo como una oportunidad. Por otro lado, si pasamos a los retos, Rebeca, igual identifiqué los 4 más importantes. Si me ayudas, Rebeca, con la próxima slide, gracias. Hace un momento hablaba de los idiomas e hice hincapié en el español y en que la mayoría de ustedes seguramente habla inglés. Una de las barreras de los candidatos que yo entrevisto o de los mexicanos que acompaño es el dominio del francés. Cuando llegamos a un país, poco importa qué país sea, creo que para que podamos realmente disfrutar de la experiencia, hay que hablar el idioma local para vivir, para ir a un restaurante, para ir al médico, pero también para trabajar.
¿Por qué? Porque hay que hacer mails, porque hay que dirigir un equipo, porque hay que organizar reuniones. Entonces, uno de los retos que yo he identificado para los extranjeros, poco importa mexicanos o no, es que no toman el tiempo de realmente dominar el idioma francés. Y eso es un consejo que les doy porque, una vez más, incluso para vivir, muestra el interés que tenemos de integrarnos y me permite pasar al siguiente punto, a la cultura francesa. Hay personas que dominan el francés, pero que subestiman realmente el hecho de integrarse y de conocer la cultura. Para los que ya están en Francia, seguramente identifican ciertos códigos o ciertos comportamientos a evitar o al contrario a resaltar. Y creo que cuando ustedes van a buscar una oportunidad, esa sutileza de conocer la cultura hace que sean vistos como alguien que está interesado no nada más en obtener un trabajo, sino en integrarse en esta cultura. O tengo yo cantidad de anécdotas que compartir con ustedes. Una posible, o dos de las que en mi carrera me han marcado es la postura ante el hecho de decir no. Cuando yo llegué a Francia, decía muchas veces, no estoy de acuerdo o me parece que podemos hacer mejor esto porque no creo que. Y el hecho de decir no, yo veía en el no verbal que generaba cierta inconformidad. Tomé el tiempo realmente de entender cuál es el origen de este no. ¿Por qué hay el non-dit? Las personas, una vez más, que están en Francia sabrán qué impacto tiene el non-dit. Esto viene de hace muchísimos años, cuando todavía era la época de los reyes, y aquel que se atrevía a decir no al rey era guillotina. Por tanto, nadie se atrevía a decir no. Y es algo que evidentemente ahora el que dice no, no va a tener guillotina, pero son de los códigos que ustedes deben entender para no justamente estar en una postura que los ponga en riesgo. ¿Cómo? Otra experiencia que puedo compartir con ustedes, porque cuando llegué a Francia no tenía esa sensibilidad, yo pedía mucho feedback a mis equipos y les decía, bueno, esto es lo que pienso, esto es lo que propongo, ¿qué piensan ustedes? Hasta que un coach me dijo, pero ¿por qué les pides feedback? Para ellos, la figura de autoridad eres tú y esperan que les digas qué hay que hacer, no esperan que les preguntes cómo hay que hacer lo que piensan. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Lo que estoy intentando compartir con ustedes es que la cultura francesa es fuerte y que hay que entenderla para poder buscar un trabajo y que ustedes sean legítimos ante eso. El tercer punto o el tercer reto es que cuando llegamos a Francia, no pertenecemos a ningún grupo o a pocos en todo caso. En Francia, pertenecer a un grupo es muy importante. Podemos pertenecer a una asociación, podemos pertenecer al equipo de deportes, podemos pertenecer a los antiguos o a los exalumnos, podemos pertenecer, poco importa. Pero es importante que ustedes empiecen a desarrollar y a entender que si no pertenecen a uno de esos grupos, es muy difícil crear un espacio en una comunidad o un lugar en una comunidad. Y el cuarto punto es sentirse legítimos. Cuando yo estaba en México trabajando con franceses, ningún francés se cuestionaba si era legítimo o no. Estaban ahí para transmitir un saber hacer o para transmitir una experiencia y lo hacían con mucha determinación, con mucha confianza y con mucha legitimidad. Y yo siento que a veces los mexicanos se cuestionan sobre, el francés era correcto, mi experiencia será válida. Ustedes valen mucho por ser lo que son, tienen una experiencia, tienen muchas cosas que pueden vender y lo único que necesitamos en muchas ocasiones realmente es
tener confianza en sí mismo y sentirse legítimo para dar el primer paso en la búsqueda de empleo. Mientras no tengamos esa confianza, es muy difícil ir a vender una experiencia cuando uno mismo no está cómodo. Voy a hacer aquí una pausa, también esperando que la gente se conecte. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, el chat está abierto. Rebeca, creo que tú eres la que tiene acceso a las preguntas o a los comentarios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No tenemos hasta ahorita ninguna pregunta por parte del público, pero los invitamos por el chat a hacernos llegar sus preguntas y en las pausas que haremos yo las compartiré con mucho gusto. Karen, por favor, si nos la mandas por chat, por favor. Ok. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Claudia, te interrumpo tantito, ya tenemos una pregunta. ¿A qué te referías con non-dit? Seguro, dentro de la cultura francesa, hay muchas cosas que no se dicen, en todo caso, que no se dicen verbalmente, pero que dejan entender que es un no. Y vuelvo a todo esto que para mí fue un descubrimiento, porque en México tenemos una cultura mucho más transparente y directa, mientras que aquí todo el sentido político, y no estoy hablando de pertenecer a un partido político, sino más bien toda esta diplomacia es no decir no, pero darte a entender que es no. ¿Ok? Y ese es una característica de la cultura francesa que es muy poderosa y que una vez que la entiendes e incluso que la dominas, es muy interesante. Pero antes hay que saber qué me está queriendo decir a través de eso. Ok, todo eso que me está diciendo es igual a no, pero no me va a decir no, me va a decir de una manera mucho más rebuscada que la respuesta es no. ¿Okay? Va relacionado a la cultura. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan si todo esto es trasladable al ambiente de las organizaciones no gubernamentales, de manera más específica a organizaciones de derechos humanos. Sí. Sí, tengo colegas que trabajan en organizaciones no gubernamentales o todo lo que es human rights y lo que les expliqué en cuanto a la ley de la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, lo que les expliqué respecto a la persona que mencionó que es non-dit, lo que mencioné respecto al dominio del francés aplica para todos. Forma parte de esos códigos franceses que aplican a la pequeña, mediana, gran empresa lucrativa y no lucrativa. Rebeca, te propongo que avancemos en la... Perfecto. Y daremos, porque sí quisiera llegar al final, si tenemos preguntas lo podemos concentrar al final. Hay 2 o 3 slides que quisiera tomar tiempo para cumplir con el objetivo que están esperando. ¿Ok? Desarrollo profesional en Francia. La cantidad de veces que alguien me solicita para que lo ayude a trabajar, a encontrar un trabajo, y la primera o de las primeras preguntas que hago es, ¿qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de puesto te interesa? Y veo que empieza la duda. Bueno, ¿y qué tipo de empresa? En Francia, sí tienen muchas virtudes y tienen otros defectos, pero son bastante estructurados. Un proyecto profesional debe tener 2 características, para mí, ambicioso y realista. ¿Qué quiero decir con proyecto profesional? Significa qué tipo de puesto. Estoy buscando un puesto que sea generalista, es decir, un poco de marketing, un poco de finanzas, un poco de estrategia, o estoy buscando un puesto de experto. Yo soy un experto en marketing y quiero hacer marketing. Estoy buscando un puesto en Francia, en Europa, a nivel internacional. Estoy dispuesta a hacer teletrabajo. Quiero trabajar en una empresa de un sector en la que ya he trabajado, o más bien quiero hacer una apertura y diversificar los sectores.
tiempo completo, estoy buscando un tiempo completo o estoy buscando un medio tiempo porque tengo hijos, por cualquier cosa, o estoy basada en París, pero puedo hacer teletrabajo, puedo ir a Bordeaux, Lille, Nantes. Todas esas preguntas deben estar claras para ustedes y necesita un trabajo y se necesita tener estructura, porque una vez que ustedes lo piensan, no basta pensarlo, hay que formalizarlo, hay que escribirlo en un plan para que al momento que ustedes lo tengan claro, lo puedan vender, ¿ok? Lo puedan también compartir con quien los vaya a entrevistar. Cuando yo ya tengo claro ese proyecto profesional, entonces ya sé lo que voy a ir a buscar. Ya sé qué oportunidades de trabajo corresponden a mi perfil. Hoy también yo creo que es una suerte la cantidad de plataformas de trabajo que hay. Y una vez más, las personas que están en Francia tendrán más conocimiento, pero por mencionar algunas, y después le pasaré los datos a Rebeca o por el chat lo pondré, está Pôle Emploi, la PEC, Hello Work, Indeed, obviamente LinkedIn, Welcome to the Jungle. Todas esas plataformas de trabajo tienen una cantidad de puestos disponibles y aquí la riqueza es que cuando ustedes saben qué es lo que quiero, puedo buscar más rápido, ¿ok? Entonces, no duden, estando en México, desde México lo pueden hacer, en trabajar en ese proyecto y en acceder a estas plataformas de trabajo para que se den una idea de qué es lo que se está buscando, cuáles son las profesiones que se buscan más en Francia. Yo hice un estudio hace poco, sectores como la supply, como todo lo que es responsabilidad del medio ambiente, ética, son puestos que están en recursos humanos en constante realmente demanda. Cuando yo sé qué es lo que quiero, cuándo quiero empezar, y cuando ya identifiqué también las oportunidades de trabajo, y perdón, me regreso a un punto que es clave para mí, en el proyecto profesional, identifiquen cuál es el sueldo que yo quiero ganar, porque tengo mi experiencia, porque hablo idiomas, porque ya me siento legítimo y yo sé cuánto vale mi trabajo. He acompañado mexicanos a hacer el CV, a hacer la entrevista, tienen en el puesto y les pregunto, oye, ¿y estás contento con tu propuesta salarial? No, no me han hablado de sueldo. No, pues habla de sueldo. No, ya con que me contraten yo estoy feliz. Y no, su trabajo vale igual que cualquier francés o cualquier otra persona y dentro de su proyecto profesional también tienen que pensar cuál es el salario que espero. Tal vez no es el salario que me van a dar, pero por lo menos, ¿cuál es el salario que espero? Porque de manera casi invariable, en una entrevista les van a preguntar, ¿qué salario esperan? Si ustedes no saben, es una pregunta incómoda. Tienen que también pensar cuál es el salario que estoy esperando. Una vez que tienen eso, podemos ya decir, construir una red. En los retos les hablé. Hay un ruido por ahí. Si alguien puede cortar el micrófono, por favor. Gracias. En la slide precedente les hablé de pertenecer a un grupo. Poco importa qué grupo. Cuando ustedes van a buscar trabajo, es importante desarrollar una red. ¿Ok? Y también la cantidad de veces que la gente me dice, yo no tengo una red. Acabo de llegar o no tengo red. Todos tenemos una red. Y si no la tenemos, como a lo mejor esperamos, una red se construye. Cuando hablo de red, yo la imagino, o imagínenla ustedes en 3 niveles. El primer nivel de red son mis amigos o es mi familia. Y a ellos les puedo compartir mi proyecto profesional diciéndoles, mira, tengo la expectativa de trabajar en Francia o ya estoy en Francia y tengo la expectativa de buscar un trabajo
te quiero compartir mi proyecto, dime qué piensas. Con ellos podemos tener una postura auténtica, una postura realmente de escucha, una postura de poder mejorar tu proyecto profesional. El segundo nivel de red son nuestros colegas, un jefe o un antiguo jefe, los consultores con los que han trabajado, los proveedores, los clientes. Personas que los conocen, con quien ustedes tienen confianza y que pueden compartir esta iniciativa de querer hacer algo en Francia. Y ellos también les van a ayudar a mejorar ese proyecto. Aquí la postura es obviamente ya una postura de ya preparé, ya estoy listo y me voy a informar para dar el paso a esa etapa. En este segundo nivel hay gente que ya los puede incluso recomendar con alguien o que tiene el mismo perfil que ustedes o alguien que está buscando un perfil como el de ustedes. Y el tercer nivel de red ya es el grupo de personas que les va a poder ayudar a encontrar ese trabajo. Pueden ser despachos de reclutamiento, pueden ser los responsables de reclutamiento de las empresas, pueden ser las personas que están en esas empresas trabajando y que pueden ayudarlos a ponerlos en contacto con recursos humanos. Sin esa red, es muy difícil acceder a un trabajo de acuerdo a un perfil. Trabajos puede haber, pero es muy difícil porque, como lo dije anteriormente, para Francia pertenecer a un grupo es muy importante. Y si ustedes no tienen una red, no digo que sea imposible, es posible, pero lleva más tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando piensen en proyecto profesional, recuerden estas tres etapas. Si pasamos a la próxima, Rebeca, por favor. Preparar la candidatura, ¿ok? Una vez que yo ya sé qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, ya vi que hay bastantes ofertas, o por lo menos algunas ofertas, de acuerdo a mi perfil, ya empecé a crear mi red. Bueno, también tengo que hacer un CV. Un CV es la historia de mi experiencia, ¿cierto? Hay hoy una cantidad, yo creo que innumerable del tipo de CVs que hay. He recibido CVs franceses, he recibido CVs mexicanos. Para que tu CV o su CV sea atractivo, sí debe tener cierta estructura. Entonces, no tenemos desafortunadamente el tiempo de ir al detalle de qué es un CV a la francesa, pero lo que pueden hacer es ir a sitios en donde van a tener modelos de CV por métier, por profesión, ¿ok? Y les doy un caso que me tocó manejar recientemente. Perdón, pero ya me está dando frío en esta sala. Recibí un CV de alguien que trabaja en un ambiente creativo. Y la verdad es que son personas cuyo CV, cuando lo leemos por primera vez, podemos interpretar que no es un CV serio. Cuando vamos al final del CV, vemos que ese CV es justamente la riqueza de esa persona, porque refleja que es creativo, refleja que es abierto, y hoy hay que hacer ese CV también de acuerdo a la postura, de acuerdo, perdón, al puesto que ustedes están buscando. El siguiente punto es la carta de motivación. Y aquí hay dos filosofías o dos tendencias. Primero, la tendencia tradicional, clásica en Francia, que es búsqueda de trabajo igual a dos cosas, CV y carta de motivación. La carta de motivación es, o hay un formato, pero básicamente tenemos que responder a 3 puntos. Una, ¿por qué me interesa el puesto?
por qué me interesa la empresa y por qué yo soy el mejor candidato para ese puesto. ¿Ok? Entonces, es parte de esta cultura francesa en donde más allá del CV, vamos a contar, es como una historia en una hoja, por qué soy yo la persona adecuada para ese puesto. Decía que hay dos tendencias, porque la nueva tendencia es la carta de motivación es un poco old fashion y un mail que acompaña al CV es suficiente. Yo no tengo una postura ni a favor ni en contra. Más bien les diría que si en la oferta de trabajo que ustedes, para la que ustedes están postulando, piden una carta de motivación, la integren, porque eso muestra que hay interés de su parte. Si no es una obligación y para ustedes es mucho trabajo, porque hacer una carta de motivación requiere eh, trabajo, enviar el CV con un mail es suficiente. Pero sepan que forma parte de esta tradición de enviar o de acompañar el CV con una carta de motivación. La postura. Deben saber que un reclutador dedica no más de 3 minutos a cada CV y carta de motivación, porque él para un puesto recibe decenas de CV. Entonces, lo que él va a hacer generalmente es una primera preselección y va a hacer lo que llamamos un primer intercambio. Ese primer intercambio generalmente es por teléfono y va a durar no más de media hora. La persona que está del otro lado del teléfono, cuando es un buen reclutador, percibe, percibe su actitud, percibe si tienen energía, percibe si están motivados, percibe si son optimistas, percibe todo eso. Entonces, yo siempre recomiendo que sea por video, que sea por teléfono, que sea presencial, ese primer intercambio tiene que ser con una postura adecuada. Tienen que diferenciarse de los demás. Cuando ya pasaron esas 3 etapas, wow, mi CV fue seleccionado junto con mi carta. Ya pasé el primer filtro, que es este primer intercambio, y me están proponiendo hacer una entrevista. Tienen una etapa que es básica, que es informarse sobre la empresa, ¿ok? Infórmense sobre el tamaño, la presencia, si es nivel internacional, en qué países, sobre la cifra de ventas, sobre la cultura de la empresa, sobre el liderazgo de la empresa, sobre las oportunidades de crecimiento, etcétera. Si tienen el nombre de la persona que los va a entrevistar, infórmense sobre el perfil de esa persona. Hoy lo pueden contactar por LinkedIn. Todo eso les va a ayudar a que cuando lleguen a la entrevista van a tener esa materia para estar seguros. Cuando yo empiezo una entrevista, no será seguramente la primera pregunta, pero dentro de las 3 primeras siempre digo, qué gusto que se interesó en esta empresa. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Por qué le gusta trabajar o por qué le interesa trabajar hoy en Carrefour o en Vuitton? Cuando la persona no sabe, de una u otra forma no se preparó o no mostró interés en la empresa. Entonces, háganlo, hagan ese ejercicio de realmente estudiar esa empresa para la que están postulando. Otra cosa que recomiendo es, si tienen un amigo, vuelvo a mi punto de desarrollar una red o un familiar, invítenlos a hacer una entrevista de simulación. Oye, estoy postulando para este puesto, ayúdame a ver si estoy en esta postura que yo quiero mostrar. Si no tienen a nadie, funciona muy bien hacerlo ante el espejo. Parece mentira, pero ustedes se van a dar cuenta, hablando en voz alta y viendo su postura en el espejo, se van a dar cuenta los pequeños detalles que tienen que mejorar. Entonces, es importante que hagan esa entrevista de simulación para que cuando estén con la persona ya tengan esos tips, si no es dominados, por lo menos están conscientes de qué es lo que tengo que mejorar. Una vez que ya pasaron todos esos filtros, al final de una entrevista uno sabe si le fue bien, si no le fue bien, cómo debo mejorar. No duden en enviar un mail o un mensaje a través de LinkedIn para agradecer el tiempo. No todos lo hacen y eso muestra
dos cosas. Bueno, en el mensaje no nada más pongan gracias por el tiempo. Generalmente ponemos gracias por el tiempo. Lo que retengo de la entrevista es que es un puesto así, así, así. Le confirmo mi interés o le reitero mi interés por el puesto. Yo puedo aportar y quedo interesado o en espera. Ese detalle, ok, la persona está interesada. Tomen el tiempo porque sí toma tiempo, pero es importante. Y al final, cuando la persona les dice, bueno, usted está en los 3 primeros, van a pasar a una entrevista final, empiezan a pensar en las referencias profesionales. Forman parte del proceso hoy en Francia, a diferencia de México, en todo caso hace algunos años, no sé ahora, pero en Francia no pueden contactar a alguien si ustedes no dan los datos de la persona. Entonces piensen qué ex jefe o qué colega o qué profesor podría dar referencias suyas. ¿Ok? Porque eso es importante, anticipar, poner a la persona al tanto y que se vea una vez más que todo este proceso está estructurado. Em, tenemos todavía algunos minutos. Yo tengo 2 slides más, pero tal vez, Rebeca, no sé si haya alguna pregunta o algún comentario. Voy a intentar resumir las que nos estuvieron compartiendo. Ok. Algunos quisieran saber si vas a dar información sobre procesos para aplicar a trabajo y visados. Esa sería una. Otra, quisieran saber tu opinión en cuanto a cómo sobrellevar la falta de empatía por parte de los franceses para entender las diferencias culturales. Una tercera es, ¿cuál sería la mejor vía para aprender al 100% el idioma? Para alguien que ya tiene un B2. Me imagino que quiere nada más hacerlo un poco más fluido. Espera. Voy a intentar responder a estas 3 ya. La primera, en cuanto a visado, y yo creo que Rebeca tendrá información también que darles. No conozco el trámite administrativo que hay que seguir para el visado. Porque además depende de cada situación. Visado para estudiante, visado para alguien que viene a trabajar, visado para alguien que viene acompañando a un familiar. Entonces, no quiero inducirlos en error. Sé que hay un proceso particular dependiendo a cada situación. Otro punto, la falta de empatía. Sí, es súper importante y aquí volvemos a patrones culturales. No estoy segura que sea falta de empatía. En realidad yo creo que el francés es muy cartesiano, ¿ok? Yo durante mucho tiempo tuve una jefa a quien admiro y que me ayudó a crecer en Francia. Y en realidad ella trabajaba sobre una presentación y volvíamos a trabajar y volvíamos a trabajar. Y me acuerdo que una vez le dije, oye, analyze, paralyze. Tenemos analizando la presentación semanas. Ya estamos en un proceso en el que no ni avanzamos ni para atrás ni para adelante. Son, son muy cartesianos. No es que, en todo caso, yo, de acuerdo a mi experiencia, no es que sean falta de empatía, es que hay una parte que es muy racional y que yo creo que impide, de cierta manera, entrar más en la parte emocional o sensible. Me atrevería a decir a la persona que hizo la pregunta que es nuestro rol, realmente nuestro rol, de acompañarlos en esa empatía. Y el objetivo no es que yo transmita o que comparta todas mis experiencias, pero me haces pensar en una. Cuando yo llegué a Francia, la gente me venía a ver y me decía, oye, te vengo a ver porque siempre estás de buen humor, ¿ok? O te vengo a ver porque siempre estás sonriendo. ¿Cómo haces para estar sonriendo? Y para ser honesta, al principio lo tomé a mal, pensé que era una broma o era burla. Y una vez lo comenté con mi jefe, le dije, mira, la verdad es que me incomoda porque la gente me viene a ver diciéndome
que cómo hago porque siempre estoy optimista, porque estoy sonriente. Y me dijo, pero ¿por qué lo tomas a mal? O sea, deberías tomarlo como un cumplido, porque la verdad es que a la gente en Francia le cuesta más trabajo tener esa apertura y decir, está todo va bien, o sea, no tengo problema. Nos toca, yo creo, con lo que decía al principio, de realmente sacar lo mejor de nuestra cultura y compartirla, porque el francés, y una vez más, yo voy a hablar de acuerdo a mi citación, cuando les haces ver eso, te miran con cara de, no está mal. Entonces, sí, tienes razón, hay una empatía que es diferente, pero si los acompañamos hay una apertura y es una riqueza de los dos lados. La tercera pregunta, ¿cómo hacer para tener 100% el idioma? Con mucha tenacidad, con mucha determinación. Ah, yo creo que yo pasé horas, no horas en tal, horas diarias realmente intentando escribir, leer, pronunciar. ¿Por qué pronunciar? Porque hay una vez más los franceses que están viviendo ya, los mexicanos que están viviendo en Francia, los primeros momentos son frustrantes porque según uno mismo ya estás aprendiendo y ya hablas, y cuando la gente te mira con cara de, ¿ah? Es un choque bastante fuerte. Mi consejo, la única manera para aprender realmente o para dominar el idioma es mucha tenacidad, es leer en francés, es ir al cine y ver las películas en francés sin subtítulos, es escribir, es seguir mucho lo que es el oído. Dicen que el oído interior se cierra a la edad de 7 años. Entonces, el sonido que tú no puedes escuchar, no lo puedes producir. Eso es así. Entonces, para que ustedes puedan tener ese dominio, hay que escuchar y escuchar y escuchar y pedirle a la gente. Yo les decía, corrígeme, no me molesta, prefiero que me corrijas a que te rías. Entonces, me corregían la U, porque hay que tener una forma en la boca para sacar el sonido. Determinación. Yo creo que lo podemos hacer. Un último punto respecto al idioma. Cuando yo estaba en Carrefour, manejaba una formación para los directores financieros y tenía un muy buen amigo mexicano que exponía. Y yo estaba más preocupada por él que por mí. O sea, pero Felipe, vas a hablar ante todos los directores financieros de Carrefour y que eran 50 de súper nivel. Y Felipe me decía, sí, sí, no te preocupes. Yo decía, pero Felipe acababa de llegar de México. Y yo decía, pero tu nivel de francés. Me dijo, no, no, no te preocupes. Yo sé lo que voy a decir. Estoy seguro de lo que voy a transmitirles. Ok. Felipe no se equivocó porque el experto era él y lo que dijo en introducción fue, mi nivel de francés no es perfecto, pido una disculpa, si acaso tienen una pregunta, no duden hacerla y a lo mejor contestaré en inglés. El francés se construye, el idioma quiero decir, pero hay que tener la determinación de decir, lo voy a hablar y lo voy a dominar, porque si no, es una limitante incluso para vivir. ¿Ah? Rebeca, sugiero que pasemos a la siguiente slide y luego si tenemos tiempo volveremos para terminar, porque hay dos temas que me gustaría compartir con ustedes y veo que el tiempo vuela. Esta es muy importante. La postura durante el periodo de transición. ¿A qué le llamo periodo de transición? Y seguro que algunos de ustedes ya lo han vivido o lo están viviendo. Estoy en México, tengo un trabajo, pero quiero trabajar en Francia. ¿Cómo hago esa transición y cómo vivo esa transición? Estoy en Francia, toda mi vida he trabajado, pero hoy no tengo trabajo. ¿Cómo vivo ese momento de transición? O estoy en Francia, sí tengo un trabajo, pero no es para nada lo que yo quiero y lo que yo busco. Es un periodo de transición. Y aquí comenté hace un momento que buscar un trabajo puede llevar tiempo, hay que tener paciencia. Durante ese tiempo, ustedes tienen muchas opciones. La primera es, ¿cómo ha evolucionado mi profesión?
¿cuáles son las cosas que cuando yo me tituleo desde mi primer experiencia hasta ahora? El COVID, creo, y yo les voy a hablar de mi sector recursos humanos, fue una explosión en cuanto a la evolución de la profesión. Pasamos de hacer un teletrabajo esporádico a poner en marcha una política de teletrabajo rápido. Pasamos de tener un management presencial a hacer un management a distancia. Pasamos de formar a los equipos en una sala de reunión a formarlos a través de una herramienta digital. Eso es indispensable, es decir, cuestionarme qué es lo que ha avanzado, que yo no había tenido tiempo de ver, pero hoy que estoy en este periodo de transición, lo identifico. Una vez que identifico eso es, bueno, voy a ir a eventos, voy a ir a conferencias, voy a ir a seminarios, por varias razones. La primera es porque voy a justamente identificar esas evoluciones, esa evolución de la profesión, o voy a empezar a cerrar la brecha entre dónde estoy hoy y dónde está la profesión. Pero sobre todo porque voy a poder desarrollar una red. Voy a conocer personas que están en mi situación, o buscando trabajo o en puesto, pero hablamos el mismo idioma. Somos recursos humanos o somos marketing o somos finance, poco importa, son una red que voy a construir. Durante ese tiempo de transición, también puedo desarrollar nuevas competencias, porque ya vi que la evolución, que la profesión evolucionó, que yo no había tenido el tiempo, pero hoy tengo el tiempo, voy a desarrollar nuevas competencias. Y todo eso va a hacer que mi perfil sea más interesante. Hay algo que está de moda y es la famosa reconversión. No sé si en México sea un tema de actualidad. En todo caso, en Francia hay la reconversión. Y la reconversión se da a cualquier nivel de la organización. La cantidad de veces que he tenido directivos que me vienen a ver en puesto, o en Return o en Directo, que me dicen, Claudia, quisiera platicar contigo porque toda mi vida he querido trabajar en este puesto y ahora creo que es el momento. Es un cambio radical de métier porque lo estudiaron, porque sus papás les dijeron que había que estudiar eso, pero nunca estuvieron realmente convencidos, o es porque hay un nicho en el mercado que los hace ver que pueden desarrollarse. También puede ser, ayer tuve una cena con un grupo de antiguos de Carrefour, de ex Carrefour, que decía, bueno, yo me salí de Carrefour para invertir en un nuevo negocio. Es completamente diferente. Eso es la reconversión y es algo que está muy de moda porque significa que durante este periodo de transición ustedes pueden hacer algo, una profesión o una actividad en la que posiblemente no tienen toda la experiencia, pero que pueden aprender. Durante este periodo de transición también es importante mantenerse activo y positivo en las redes sociales y hago un hincapié en LinkedIn, porque es la red más, hoy en todo caso, más poderosa a nivel profesional. El hecho de que no estén trabajando no significa que no puedan hacer publicaciones. De hecho, yo creo que es más eficaz cuando uno no está trabajando y no hay nada más que leer. Yo tengo una práctica rigurosa todos los días. Sin excepción, dedico por lo menos media hora a dar seguimiento a los temas que me importan o a seguir a las personas de las que puedo yo también aprender, o republico, o likeo, o comento. Entonces, no duden en ponerse también en una postura dinámica para que su perfil pueda ser visible. Y el último punto, que para mí si hay algo que retener entre sentirse legítimo, preparar un proyecto, es invertir en su desarrollo. Y cuando digo invertir, no hablo únicamente de invertir financieramente. Hablo de voy a invertir mi tiempo, porque para formarse hay que invertir tiempo. Hablo de invertir mi energía, porque para ir a un evento, para ir a una conferencia, para ir a un seminario,
te tienes que levantar, te tienes que arreglar, te tienes que informar sobre el tema, tienes que, para las personas que son menos relacionadas, forzarse a estar en un ambiente colectivo. Todo eso es energía, todo eso genera algo en mí que me va a poner en movimiento. Y por supuesto, también es financiero. En este periodo de transición, porque yo también estoy en esto, lo que tenía yo meses queriendo formarme que no está en mi biografía, de hecho, estoy pensando, pero tenía meses queriendo formarme en ser administrador independiente en un consejo de administración. Hice la formación, es tiempo que yo dedico, es energía que dedico y es dinero que puse. Pero todo eso me va a ayudar a pasar o avanzar al siguiente escalón para de aquí a algún tiempo poder ocupar un puesto en un consejo de administración. Entonces, mi consejo es, inviertan, dediquen el tiempo, dediquen la energía, busquen fuentes de financiamiento, y hay muchas. También hay muchas formaciones gratis. Francia en eso, hay que reconocer, es muy generoso, porque si ustedes, de acuerdo a su profesión, buscan algo, seguramente van a encontrar o tutoriales, o exposiciones, o seminarios gratis en línea. Entonces, no necesariamente necesitan invertir financieramente, sino buscar opciones que ya están gratis. Y les propongo que pasemos a la última slide porque veo que nos quedan 2 minutos. Rebeca, respecto a las próximas etapas. Gracias, Rebeca. Como ven, es un webinar rápido. Intenté identificar los puntos o viniendo a la pregunta, al comentario de la empatía, ponerme en su lugar de cuando yo llegué a Francia y estaba buscando trabajo, de qué es lo que les puede ayudar. Pero es muy difícil concentrar todo en 50 minutos de plática. Y lo que le propuse a Rebeca, y gracias Rebeca por aceptar la propuesta, es ir un poco más lejos y hacer un taller interactivo el 23 de marzo, el próximo jueves, presencial en las oficinas del Consulado de México en Francia. Los temas que voy a abordar son básicamente 3. Realmente hacer un CV a la francesa. 2, qué postura adoptar en una entrevista o en este periodo de transición. Y 3, hacer una simulación de entrevista. O la hacemos el participante conmigo o entre 2 participantes, pero creo que es importante que les pueda ayudar en decir, mira, en un contexto francés, esto sí, esto no. Entonces, vamos a trabajar esos 3 temas. El único requisito es que me envíen su CV en francés, porque si me lo envían en español, no tiene caso, van a tener que trabajar en la traducción y no tiene, o en todo caso, el valor agregado es menor, pero yo me comprometo a leer ese CV, a darles los comentarios y ese día que terminen la formación, no con el CV hecho, pero sí por lo menos con las grandes líneas. Y aquí Rebeca sabe mejor que yo, pero me parece que el cupo para el taller está completo. ¿Es así, Rebeca? Así es, Claudia. Inicialmente, bueno, habíamos dicho X cantidad. Afortunadamente tuvo una muy buena recepción por parte de las y los mexicanos en Francia y rebasamos ese cupo. Justo nos están preguntando si habría la posibilidad de hacer un taller interactivo para los que están en México o fuera de París y si podría haber otro taller. Ahí, bueno, yo se lo dejo a Claudia, si en el futuro es esto posible, pues bueno, te lo agradeceremos del lado del consulado, estaríamos encantados y seguramente que las y los chicos también. Ok. Tomo nota y lo checo con Rebeca. En todo caso, para mí es un gusto compartir mi experiencia. Les agradezco porque sé que para México es temprano, entonces
Les agradezco que se hayan levantado temprano para participar a la webinar. También agradezco mucho al consulado. Rebeca, gracias por la invitación, gracias por acompañarme, gracias por esta oportunidad de seguir en el desarrollo del taller. Y bueno, si hay eventualmente una última pregunta, Rebeca, tal vez algo que sea repetitivo o que te parezca relevante antes de cerrar la webinar. Sí, una pregunta, ¿cómo destacar el CV, sobre todo frente a residentes extranjeros en Francia y franceses? Esa sería una, y la otra era los sitios que tienes, que recomiendas para la búsqueda de empleo, además de LinkedIn, ¿qué otros? Los que pueden usar es, y aquí les hablo también a la nueva generación, ChatGPT, que hace, hoy yo lo probé porque tengo candidatos y me dije, bueno, es importante estar al día de todo, aunque seamos nueva generación o nueva no generación. Pueden consultar los sitios y Rebeca, tal vez los podamos mandar después por mail. APEC, Cadre Emploi, Polo Emploi, Hello Work, Welcome to the Jungle, Indeed. Todas estas plataformas no solo proponen ofertas, también proponen cómo construir un CV eficaz. Había otra pregunta, perdóname, Rebeca, no tomé nota. ¿Cómo destacar el CV de un mexicano o mexicana frente al de residentes extranjeros en Francia o de franceses? O sea, si entiendo la pregunta Perdón, es más porque por las visas. ¿Cuáles son las ventajas? Yo entiendo que primero dan los empleos a los franceses, luego a los europeos y al final pues a los no europeos. Entonces, ¿cómo hacer que tu CV sí se vea, incluso si no tienes una visa? Bueno, si no tienes la visa, no estoy segura, Mariana, ¿cierto? Mariana Aguilar. Sí, sí. Ok, si no tienes la visa, no estoy segura que puedas trabajar en Francia, ¿sí? No, toda la cuestión de visas, chicos, no es competencia de la sección consular de México en Francia y tampoco es algo que se pueda hacer ya una vez en Francia. Esto lo tienen que hacer desde antes, ¿sí? Entonces, yo aquí, para la cuestión de visas, sí les aconsejo que se acerquen al Consulado General de Francia en México, que está en Ciudad de México, y tiene dos consulados, uno en Guadalajara y el otro en Monterrey. Entonces, acérquense a ellos. Sí, por eso y a los que están acá y lo que quieren hacer es cambiar su estatus, lo más recomendable es que se acerquen a la prefectura que les corresponda. Mariana, solamente para terminar, y tal vez era el punto que querías evocar, antes, hace 20 años, la postura de Francia era, no le vamos a dar el trabajo a un extranjero. Si a igualdad de competencias, un francés tiene la misma competencia. ¿Ok? Hoy, como lo comenté, buscan la diversidad cultural. La época cambió, ahora ustedes tienen una oportunidad y yo lo que hago en mi CV y lo que recomiendo, por ejemplo, hay siempre la parte superior en donde pones tu atractividad, ¿no? A propósito de atractividad, creo que me salté un slide. ¿Puedes volver a la anterior? Chispas, que era súper importante. 2 minutos, hacer de su diferencia su mayor ventaja. Mariana, me hiciste pensar en esto. Ser mexicana, valoren ser mexicanos. El mexicano es generalmente bien percibido en Francia. Siéntanse orgullosos de su carrera profesional, hablen de ella. En mi CV decía, pongo hasta arriba, franco-mexicano, porque eso hace ver que soy bicultural, no lo oculto. Y en mi carta de motivación empiezo diciendo de origen mexicano, coma, Yo tengo una firme convicción de que todo es posible. Todo es posible, excepto la salud, que es algo que en ocasiones no podemos controlar. Todo es posible. Los franceses tienen una frase que dice al español traducido, francés no es imposible.
o Francia, no, todo, ellos tienen la convicción de que todo se va a hacer. Tengamos una postura también de todo es posible. Resaltar sus cualidades, ya hablamos, todo lo que es optimismo, apertura, flexibilidad. Y esto hace que ustedes sean atractivos. Piensen en la cantidad de CVs y de candidatos que un reclutador entrevista o entrevista. Ustedes tienen que trabajar en esa atractividad. Entonces, Mariana, mi consejo es, dentro de tu CV, en la parte de arriba, que es la más visible, no dudes en poner franco-mexicana o de origen mexicano, pero siempre hay que resaltar porque al final es lo que va a hacer que digan, ah, ella es diferente. Espero haber respondido a tu pregunta, Mariana. Mil gracias a todos. No sé si las personas o algunas de las personas que están conectadas van a participar al taller. En todo caso, nos vemos el próximo 23. Y una vez más, gracias. Buenos días a México y buenas tardes a Francia. Rebeca, no sé si quieras concluir el webinar. Sí, Claudia, nos están pidiendo si les puedes compartir tu correo. Entonces ya tú me dirás si lo compartes aquí o si más adelante yo puedo compartirles a todos los presentes a través de correo electrónico. Ok. ¿Y qué otra cosa? Bueno, se quedaron muchas preguntas. Lo que de mi lado voy a hacer es pasárselas en algún momento a Claudia y enviárselas a todos por correo electrónico para que tengan respuesta a las preguntas que hayan quedado por responder. ¿Sí? De nuestra parte es todo. Muchísimas gracias, chicos, por participar, por estar durante esta hora acompañándonos en este webinar de oportunidades y retos. Y muchas gracias, Claudia. Esperamos tenerte próximamente en otro webinar virtual y ojalá respondas a la pregunta de los chicos de si habrá un webinar virtual para el CV. La presión que me estás poniendo, Rebeca. Ándale, anímate. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Hasta luego. Un gusto. Bye. Hasta luego. Gracias a todos.